Les saluda el diácono Óscar Lopera este viernes 4 de diciembre de 2020, viernes de la primera semana de Adviento. Memoria libre de San Juan Damasceno, presbítero autor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Viernes penitencial. Antes de empezar, para que reconozcamos que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a nuestros hermanos, nos hemos fallado a nosotros mismos en ese propósito de cambio, en ese proyecto de vida, en esa meta por alcanzar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos con un corazón contrito y humillado a ese Padre misericordioso, a ese Padre de amor y de ternura, que siempre nos perdona y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar del profeta Isaías el capítulo 29, versículos 17 al 24. El Salmo 26 le respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, versículos 27 al 31. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel, porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso, el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán el Santo de Jacob, temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia, y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitaré en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacerlo? Contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizá el secreto de que el tiempo de Adviento nos resulte tan entrañable es el continuo mensaje de paz y de esperanza que nos propone. Desde los profetas, en Adviento, no dejamos de escuchar la palabra que las cosas pueden cambiar, van a cambiar. A quien no le
consuela esto? ¿Quién no se emociona pasando en un mundo donde los ciegos ven, los sordos oyen, los desiertos son vergeles y se hace justicia con los cínicos, los violentos, las malas personas? Realmente es una palabra alentadora la que nos da Isaías hoy, cuando nos llena de esperanza al decir que el Señor rescata a Abraham y dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Es lo que realmente necesitamos. Hoy, cuando estamos viviendo en esta pandemia, tantas personas que han quedado sin empleo, otras por circunstancias económicas y financieras han sido desalojados de sus viviendas. O sea, hay una realidad bastante difícil de manejar socialmente, y que el Señor nos dé esta palabra nos da una esperanza muy grande. Por eso confiemos en el Dios de Israel, en el Dios, en el Jesús de Dios nuestro Padre, que viene de nuevo a nuestro corazón a darnos esa paz interior, esa fortaleza, esa fraternidad, esa unión entre las familias. Realmente es consolador esta palabra. Por eso démosle gracias al Señor por esta palabra que nos da hoy. Y sin embargo, la realidad se empeña tosudamente en recordarnos que las cosas no cambian tanto como querríamos. Ni siquiera nosotros mejoramos tanto como nos gustaría. Somos ciegos a los que Jesús toca en medio del camino y nos pregunta: ¿creéis que puedo hacerlo? La respuesta está en cada uno. La ceguera también, quizá la clave sea no olvidar que también en nosotros está la luz y la salvación. Al menos en germen, porque nos habita el Señor de la defensa de nuestra vida. Y tenemos pues, hermanos, el mensaje que nos deja esta palabra de este viernes. Un nuevo fin de semana. Un nuevo fin de semana en el que es importante que retomemos los protocolos de bioseguridad. Tapabocas. Si no es necesario salir, no salgamos. O sea, nos favorece mucho guardando las normas que se nos dan. El pico sigue ascendiendo. Esto es de sumar, no de restar, de multiplicar, no de dividir. Si exponencialmente todos utilizamos el tapabocas, nos lavamos las manos cada 2 o 3 horas, utilizamos el antibacterial o el alcohol y hacemos la desinfección de nuestros zapatos al llegar a casa, al de entrar a la oficina o al salir, en fin, hombre, eso redunda en beneficio de toda la humanidad. Me viene en este momento a la memoria de un abogado que conozco y era muy escéptico a lo del COVID. Escéptico totalmente. No, se pasó a poner un tapabocas, había que hacer un curso primero. Resulta y sucede que por circunstancias no sabía uno ni qué decir, salió positivo y se enfermó bastante. O sea, estuvo bastante delicado, estuvo al punto de casi entubarlo. Y no sé, el amor de Dios o un ángel que tiene, o no sé qué pasó, o el Señor, que es misericordioso, no tuvieron que entubarlo nada, sino que empezó a recuperarse. Pero esa experiencia le cambió el chip mental y en el corazón totalmente.
Cuando ya regresó a casa de la clínica, le pidió perdón a los niños, dos jovencitos de 13 y 11 años más o menos, así en esa edad están. Y el mayorcito pasó 3 días llorando, preocupado porque qué le pasa a papá. Y hoy la que da gloria a Dios y le da gracias a Dios por esta bendita pandemia es la esposa. Porque ahora ya si él quiere acercarse a los sacramentos, acercarse a la Eucaristía, que para ir el domingo a la misa, que cuando le dan permiso de salir, que cuando le dan permiso para unirse a grupos. Entonces mire, verá que no nos pase lo mismo. No, cuidémonos. Y si nos da es porque nos iba a dar, entonces pongámonos en las manos del Señor. Pero si nos cuidamos y nos evitamos que pasemos esa experiencia, bendito sea Dios. Entonces la cuestión es de ser responsables con uno mismo, con el ser querido, con los mayores, con los niños, con los ancianos, y redunda en bienestar de todos. Es un tiempo donde estamos acostumbrados a otra forma de celebrarlo, en reuniones familiares. En este momento pues hay que limitarse, pero eso no nos va a impedir vivir y tener la alegría y tener la paz interior. Yo vuelvo y les repito lo que muchas veces les dije en estas reflexiones. No pensemos tanto en la pandemia ni en el virus, ni en las cuestiones económicas. Pensemos qué me está pidiendo el Señor a través de esta realidad a mi corazón. ¿Le estoy respondiendo? ¿Estoy siendo coherente con la respuesta que le estoy dando al Señor? Eso es lo que tenemos que mirar. Y eso es lo que yo siempre he estado en esa posición. Miremos qué es lo que me está pidiendo el Señor al corazón. Ser más fraternos, ser más solidarios, ser más unidos. Por lo menos en la familia, algunas familias, qué bendición fue esta pandemia, que por lo menos los volvió a unir como familia y volvieron a experimentar el compartir, el dialogar, el encontrarse, el estar juntos. Lamentablemente unos pocos no, pero bueno. Entonces hay que mirar qué nos está pidiendo el Señor aquí, a nuestro corazón. Porque el Señor nos está hablando a través de la naturaleza y nos está hablando a través de esta realidad social, de salud y científica, digámoslo así. Estemos atentos a lo que el Señor quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día.